Una chica que nació con ceguera facial severa ha sufrido el acoso desde que era muy pequeña. Como no puede reconocer los rostros de la gente, muchos han aprovechado de ella a través de los años. Pero su vida da un giro inesperado cuando un guapo chico la protege en reiteradas oportunidades, convirtiéndose en su salvador. Sin saber de su condición, él empieza a acercarse a ella, pero solo es ignorado, cosa que le causa mucha tristeza. ¿Logrará esta chica finalmente ver el rostro de su salvador algún día? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Cuando veo tu rostro. Lu Wei es una joven estudiante universitaria que padece de prosopagnosia, una enfermedad que le impide reconocer los rostros de la gente. Como sufre de esta ceguera desde que nació, ella está acostumbrada a estar sola y a mantener a todos a distancia. En su primer día de regreso a clases, su amiga le ayuda con el nombre de algunos profesores y compañeros de clase. Su amiga la inscribió en un concurso de fotografía y ganó uno de los premios. Sin embargo, una chica que le tiene envidia le tiende una trampa y ella es acusada de plagio mientras le entregan el premio. Todos la rodean y empiezan a insultarla. A ella le da miedo porque recordaba las burlas que recibió cuando era pequeña por tener ceguera facial. Por eso, ella sale corriendo de allí y sin querer se tropieza con un chico. Su nombre es Shen Shou, un guapo y popular chico que estudia psicología en la misma universidad. Él la ayuda a escapar tomándola de la mano. Cuando están afuera de la universidad, ella suelta su mano y muy fríamente le da las gracias. Luego se consigue con su amiga, quien le pide disculpas por no haberla ayudado ya que había tenido diarrea en ese momento. Él se queda extrañado pues su nombre le parece muy familiar. Su amiga bromea con ese guapo chico que la rescató, pero luego le dice que sabe que a ella le gusta otro chico que desapareció hace 10 años atrás. En ese momento llega un chico de nombre Shang Yi, quien es el presidente del club de fotografía y el crush de su amiga. Él invita a Lu Wei a unirse a su grupo de fotografía, pero ella se niega. Su amiga la invita a comer, pero se tuvo que ir rápido por un compromiso que tenía. En ese momento, unos chicos bravucones empiezan a provocarla y ella los enfrenta arrojándoles comida. En ese momento llega Shen Shou a ayudarla, pero también le arroja comida en la cara. Él no puede creer que ella haya hecho esto. Él camina con su hermano y le cuenta lo frustrado que se siente porque esta chica no le presta atención. Ella va a una feria con su mejor amiga. Allí se encuentran con todos sus compañeros de universidad. De repente, un chico desconocido se le declara a Lu Wei delante de todos, pero ella no lo reconoce. Shen Shou también estaba allí viéndolo todo, pero en ese momento empieza a llover y él de inmediato la protege de la lluvia. Ella le pregunta que quién es él y este le dice que ya la ha salvado 3 veces, que si acaso tiene ceguera facial. Tiempo después, hay un incendio en su aula de clases y Lu Wei quedó atrapada. De inmediato llama a su amiga para que la ayude, pero esta no llega a tiempo. Y cuando va a colapsar, llega Shen Shou como todo un superhéroe y la vuelve a rescatar. Para su sorpresa, ella le vomita encima. Parece que ya se está acostumbrando a que le eche cosas encima. Mientras él se va a limpiar el vómito, le pide a su amigo que la lleve al hospital. Cuando su amiga llega, se siente más enamorada, porque su crush salió como todo un héroe. En el hospital, ella tiene un sueño donde unos niños se burlaban mientras la encerraron en un viejo auto. En eso, un niño llega y la rescata. Aunque no reconoce su rostro, sí recuerda su espalda y es similar a la del chico que la acaba de rescatar. Cuando ella despierta, su amiga le cuenta que su crush Shang Yi la salvó, así que Lu Wei piensa que él es el niño que la rescató hace años atrás. El hermano de Shen Shou admira a su querido hermano porque ha salvado a la misma chica 4 veces y cree que ambos están destinados a estar juntos. Por eso, cuando Shen Shou va a encontrarse con ella, esperando por lo menos unas gracias, esta pasa de largo y lo ignora por completo. Ambos no lo pueden creer. Él se vuelve a poner frente a ella, pero simplemente lo sigue ignorando. Así que su hermano le dice que tal vez tiene competencia. Ella decide unirse al club de fotografía precisamente porque cree que Shang Yi es el chico que la salvó de pequeña y quiere averiguarlo.
Shen Shou decide decirle de frente que por qué no le da las gracias por salvarla, y esta le dice que su único salvador es Jeon Yi y que se haga a un lado porque no lo conoce. Él de inmediato ata cabos y se da cuenta que este chico la está engañando, así que decide unirse al club de fotografía para revelar la verdad y hacerlo quedar como un mentiroso. Así que nuestro galán se prepara bien, estudia muchísimo y luego se presenta ante ellos y los impresiona con sus palabras, así que finalmente logra entrar. Todo el equipo se prepara para ir de viaje a un lugar donde tomarán fotos para un próximo documental que se transmitirá por televisión. Él se siente celoso porque Jeon Yi está sentado con ella, así que finge torcerse el tobillo para sentarse al lado de ella y lo logra, así que se siente muy feliz por eso. Cuando ella está tomando fotos, él le toma una fotografía a ella y se la muestra, pero ella no sabe quién es esta chica, así que allí él empieza a sospechar de su enfermedad. Todos se preparan para una actividad de fotografía en todo el pueblo, así que los dividen en parejas. A nuestros protagonistas les tocó juntos casualmente. Allí él aprovecha de acercarse más a ella y la cuida en todo momento. Su amiga también está feliz porque está con su amado Jeon Yi, mientras que el hermano de él también está aprovechando de acercarse a una chica que le gusta desde hace tiempo. Parece que todos están saliendo en una cita en vez de trabajar en su proyecto. Cuando Jeon Yi les pide que les muestre las fotos que han tomado del pueblo, se percata que Shen Shou solo ha tomado fotos de ella. El chico se enoja y lo lleva de nuevo a los lugares para que tome las fotos que son. Ahora nuestro galán tiene muchos roces con Jeon Yi porque a ambos le interesa la misma chica. Y bueno, ahora su rivalidad se hace cada vez más intensa. Lu Wei va con su amiga a una casa abandonada para tomar unas fotos, pero de repente se va la luz. Por eso los chicos van de inmediato a buscarlas. Mientras Jeon Yi ayuda a la amiga porque se torció un tobillo, Shen Shou va a buscar a Lu Wei. Por eso, cuando la encuentra y la intenta sacar de allí, su pie queda atorado en unos escombros. Cuando ella lo intenta ayudar, él va a caer en una tabla de clavos y ella lo agarra para que no se lastime, como toda una heroína. Y cuando él se despide, vuelve a hacer el mismo movimiento con el brazo de la otra vez y ella se queda mirándolo. Ahora ambos saben en el fondo que se conocen desde niños, así que él reza para que ella sea la primera persona que ella vea y ella ruega que él sea de verdad el niño que la salvó. Shen You, la chica que la acusó de plagio, quien también está de viaje con ellos, se entera que Lu Wei tiene ceguera facial y quiere aprovecharse de esto para hacerla sufrir, porque simplemente le tiene envidia. Shen Shou le escribe a su amada invitándola a salir y ella acepta. Sin embargo, el hermano de él también invitó a otra chica a salir y se confunden de lugar, así que ella sale con el cuñadito y él con la otra chica. Pero Lu Wei aprovecha la oportunidad para preguntarle al hermano sobre Shen Shou, pues quiere saber más de él. Y por lo que el cuñadito le dice, cree que el galán es el niño de quien ella estaba enamorada, pero aún tiene dudas. Shen Shou no se aguantó y fue a buscarla al otro restaurante, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, él se disculpa con ella por el malentendido de la noche anterior, pero como ella está ocupada, no le presta mucha atención. Rato más tarde, ella queda sola en el salón de clases terminando un importante trabajo, y cuando sale un momento, el amigo de su archirrival le sabotea el trabajo sin que ella se dé cuenta. Después de eso, se regaron los rumores por todo el instituto de su ceguera facial, y todos la miran de arriba abajo y se burlan de ella. Cuando nuestro galán se entera de esto, va de inmediato a buscarla. Rato más tarde, el chico que la saboteó empieza a burlarse de ella, pero afortunadamente llega Shen Shou a tiempo, la defiende y se la lleva de allí de inmediato. Ella está llorando y nuestro galán la consuela. Por eso, para sacarle una sonrisa, le dice que ella entiende porque ella no lo reconocía, que estaba pensando seriamente en que no era tan atractivo como creía. Después de calmarla, ellos se ponen a investigar quién saboteó su trabajo, así que gracias a unas cámaras de vigilancia, él descubre quién es el culpable. Por eso, al día siguiente se enfrentan con el muchacho y este muestra muchos prejuicios por ella. Él termina castigado y ella les habla a todos sobre su enfermedad, así que terminan apoyándola, cosa que la pone muy feliz. Esa misma noche, ella está caminando por un callejón oscuro y siente que alguien la sigue. Por eso, al doblar una esquina, aparece Shen Shou para protegerla nuevamente. Y ella al verlo, lo reconoce inmediatamente.
Él está muy feliz por eso. Sin embargo, cuando se van a encontrar en la biblioteca porque van a estudiar inglés, ella no lo vuelve a reconocer, cosa que lo decepciona muchísimo. Ella le pide disculpas y él decide buscar la manera para que ella lo reconozca. Le dice que se peinará de una sola forma para que lo reconozca. Además, usará la misma camiseta todos los días y usará el mismo perfume. Ella le dice que primero deben estudiar. Por eso, cuando él le explica, ella simplemente se queda mirándolo con los ojos del amor. Al día siguiente, ella va con sus amigos al parque de diversiones, pero él se decepciona cuando ella no lo reconoce porque habían más chicos con esa misma ropa. Pero bueno, esto no fue impedimento para que la pasaran bien, a excepción del barco pirata que nuestro galán no la pasó muy bien que digamos, porque le tenía terror a las alturas. Mientras sus amigos estaban en la casa embrujada, ella espera a su amor que estaba en el baño. Por eso cuando se encuentran, él la toma de la mano para que no se pierda y ambos escuchan la misma música mientras se ven con los ojos del amor. En la noche todos ven los fuegos artificiales y Seonji se da cuenta que hay algo entre estos dos y se alegra por eso. Al día siguiente, ella va a presentar un examen y él le envía una foto deseándole lo mejor y ella se pone muy feliz por eso. Esa misma tarde, todos se van a celebrar a un karaoke. Allí, nuestros tortolitos se sienten tan enamorados que no lo pueden ocultar. Por eso, cuando salen de allí, él quiere tomar la mano de su amada, pero en ese momento, ella corre a ver un cantante en la calle. Y mientras canta una linda canción, él trata de tomar su mano, pero ella aún se siente tímida por esto. Aunque cuando está sola no puede dejar de pensar en él. Ya se siente muy enamorada de su Shen-shou. Al día siguiente, él la está esperando y para su sorpresa, ella lo reconoce y él se pone muy feliz. Sin embargo, luego se da cuenta que ella está reconociendo a los demás. Al parecer, su ceguera facial ha desaparecido. Él quiere aprender a tocar la guitarra para llamar la atención de su amada, pero es un verdadero desastre. Aunque se esfuerza porque quiere aprender a tocar la canción que a ella le gusta, termina fracasando. Por eso se mete en un concurso y lo que hace es cantar canciones infantiles y se ve realmente cómico. Todos lo ven, pero él se siente orgulloso y dice que es parte de su plan para conquistar a su amada. Lu Wei se siente triste por esto porque piensa que él está enamorado de otra chica. Él le pide a su hermano ayuda para entregarle una carta de amor a Lu Wei, pero el día que pensaba entregársela se lastimó intentando proteger a la chica que le gusta de caerle una caja en la cabeza, así que sin querer dejó la carta en el escritorio de la archienemiga de Lu Wei, Shen Yu. Por eso cuando la chica ve la carta de inmediato piensa que es para ella. En realidad, esta carta era una invitación para un evento donde él va a participar. Allí, él piensa declararle su amor delante de todos. Así que el día del evento, Shen Yu asiste con mucha ilusión y se sienta en el asiento que él le había reservado a su amada. Cuando él la ve, no lo puede creer, así que le pide al hermano que quite a esa chica de allí. El hermano le explica toda la verdad a la chica y esta, muy humillada, se va de allí. Como está muy enojada y celosa, ella se encuentra con Lu Wei, le pide ayuda con algo y se la lleva de allí para que no se vea con su amado. De paso, la encierra en un cuarto con candado para que no aparezca. ¡Qué chica tan cruel! Ella grita con todas sus fuerzas, pero nadie la escucha. De paso, no hay señal telefónica, lo que hace que nuestra protagonista se desespere. Shen-shou sube al escenario, pero ve que su amada no está en su lugar reservado. De todas formas, empieza a cantar. Justo en ese momento, su amigo la rescata, y ella sale corriendo al escenario y grita su nombre. Él no lo puede creer. En ese momento, ambos cantan juntos la canción favorita de ella. Después, él le da un hermoso ramo de flores. Los dos se ven realmente felices y enamorados. A la mañana siguiente, ella no puede dejar de pensar en él, y Shen-shou tampoco, así que la llama y la invita a salir. En ese momento, su rival, Yang Yi, lo llama a él para hablar. Para su sorpresa, este les desea a ambos lo mejor y los dos quedan como buenos amigos. Él le escribe para confirmar su cita, pero ella lo ignora porque quiere darle una sorpresa, haciendo que nuestro galán se sienta muy triste. El día de la cena, él la espera con mucha ilusión, pero solo llega su hermano, quien también tenía una cita con su novia. Resulta que a los dos los dejaron plantados, porque ellas tenían una reunión urgente en el club de fotografía. Los dos se sienten realmente tristes, pero Shen-shou no quiere perder la cena, así que ambos terminan tristes, pero por lo menos con el estómago lleno.
Ahora la pregunta es, ¿quién pagará la cuenta? Shan-shou le insiste a su hermano que lo haga, pero este no se deja y finge que ambos son pareja para que él pague, haciendo que él se vaya de allí bastante avergonzado. Ellos saben dónde están las chicas y van a verlas, así que se visten con trajes antiguos porque ellas estaban en un desfile de ese estilo. Pero justo cuando salen, Lu Wei había salido a buscarlo y no logra encontrarse con él, así que lamentablemente nada salió como él quería. Ella llega al restaurante donde estaba su amado y le pregunta a la mesera por él, pero esta le da a entender que su chico es gay y le dice que no se deje engañar, lo que la deja un poco desconcertada. Ella está muy triste en el balcón cuando de repente su amado llega con un hermoso traje típico y le pide que atienda la llamada. Él le aclara el malentendido, lo que la hace sentir feliz y aliviada de que su amor no la haya engañado. A la mañana siguiente, él la busca para desayunar y van caminando juntos agarraditos de la mano, felices por estar uno al lado del otro. Sus compañeros planifican un viaje a la playa. Todos están realmente felices y pasan ratos bastante divertidos. Como van a pasar la noche allí, todos se quedan en un bonito hotel, así que se dividen las habitaciones entre chicos y chicas. Ahora todos los chicos están buscando la manera de declarar su amor por sus amadas y las tratan de la mejor manera posible como todos unos caballeros. Ese mismo día se une al grupo la malvada Shen You con su nuevo novio. Rato más tarde, Lu Wei va a buscar a su amado en su habitación, pero sale a su encuentro es Sean Yi. Shen Yu los ve y de inmediato piensa mal, así que con malicia comenzó a tomarles fotografías desde ángulos que insinuaban cosas que no eran. Para rematar, ella les muestra las fotos a las otras chicas para crear problemas entre todos ellos. Mientras tanto, Shan-shou está haciendo un escenario bonito para su amada, para finalmente declararle su amor. Mientras hablan sobre las supuestas fotos comprometedoras, Sean-yi entiende que esta chica los está saboteando y de inmediato va a buscar a su chica. Shen-you sigue humillando a Lu Wei y esta se va de allí, pero su amiga no es tonta y se da cuenta que esta chica quiere hacerles daño. Sean-yi finalmente se le declara a la amiga de ella. En ese momento empieza a llover muy fuerte. Lu Wei está corriendo en la playa y se cae. Su amado la ve y la busca para ayudarla, y ella lo único que le dice es que hubo un malentendido, y él le dice que sabe que así fue. Rato más tarde, todos se enfrentan a la malvada Shen Yu y le tienden una trampa. Hacen un montaje con fotos de ella con otro chico. Su novio se da cuenta finalmente que esta chica no es de fiar y termina con ella. Shan-shou lleva a su amada al lugar que le había preparado, pero está todo destruido por la fuerte lluvia. En ese momento, ella le da un regalo a él, una figura de él que había hecho, pero con tantas cosas que pasaron ese día, se rompió. Pero a él no le importa, está muy feliz por el detalle y porque se da cuenta que ella recuerda su rostro. En ese momento empiezan los fuegos artificiales y ella le termina declarando su amor. Y las otras dos parejitas también disfrutan de esa tierna y romántica noche. Al llegar a casa, todos están organizando una fiesta para Shen-shou y su hermano les comienza a mostrar fotografías de su infancia. Y Lu Wei, al ver una, le llama muchísimo la atención. Allí finalmente se da cuenta que él es el chico que había estado buscando. Ella simplemente se siente en las nubes, por eso cuando está con él, este le dice que ya sabe que ha estado buscando a un chico desde hace tiempo y le promete ayudarla. Ella solo sonríe, pero no le dice nada. Así que en el salón de fotografía, él le tiene una sorpresa, y son fotos de la espalda de ese chico que ha estado buscando. Y ella se siente feliz al saber que es él. Se acerca el cumpleaños de él y Lu Wei y sus amigos le planifican una sorpresa. Por eso, mientras él juega baloncesto con su hermano, ella llega con un pastel de cumpleaños caminando toda feliz hacia él. Sus amigos también llegan y terminan pasando una linda noche juntos. Al día siguiente, ella lo invita a una cita y lo lleva al lugar donde se conocieron cuando eran niños, y le dice que él es el chico a quien ella siempre ha estado buscando. Por eso, cuando se van a dar su primer beso, unos niños los interrumpen. Se acerca el año nuevo chino y él se tiene que ir por unos días a visitar a su familia. Por eso, cuando pasan los días realmente eternos para los dos, ella lo espera en el terminal. Sin embargo, cuando él está cruzando la calle, un auto lo atropella y ella sigue esperándolo con mucha preocupación. Intenta llamarlo, pero este no le contesta y justo en ese momento empieza a llover muy fuerte.
Parece que el accidente fue grave porque él está en una sala de operaciones y además su teléfono se partió también en el accidente. Ella comienza a buscarlo por todas partes y trata de comunicarse con su hermano, pero este no tiene señal porque está de campamento. Lu Wei está triste y le cuenta todo a sus amigos. Ellos la apoyan y le prometen que la ayudarán a encontrarlo. Al día siguiente, ella está realmente desconsolada porque no sabe nada de su amado. Cuando su hermano vuelve a la civilización, lo llaman para decirle lo del accidente de Shen Shou. Y justo allí nos enteramos que no es su hermano, sino su primo, porque a los padres no les dijo papá y mamá, sino tíos. Los padres de Shen Shou están desconsolados y le dicen que tienen que llevárselo al extranjero para hacerle unas operaciones porque su cara se desfiguró. Cuando Lu Wei está a punto de llamar a la policía, los amigos logran comunicarse con su primo hermano y él les miente diciéndoles que él y el tío iban al extranjero a resolver unos problemas, pero no les comentó nada del accidente para que no se preocuparan. Luego se hace pasar por él por mensajes de texto para que Lu Wei no sospeche ni se sienta mal, así que todo este tiempo ella se sintió relativamente tranquila. Sin embargo, la mentira se cae cuando la novia del primo descubre que él tiene 2 teléfonos y uno de ellos es el de Shen Shou y de paso tiene una llamada abierta con Lu Wei, así que a él no le queda más remedio que contarle la verdad, sin darse cuenta que nuestra protagonista lo estaba escuchando todo. De inmediato, ella corre al hospital a verlo, pero ya se lo habían llevado de allí. Ella se siente realmente triste y deprimida porque su amado está mal y no lo pudo ver. Sus amigos la consuelan en ese momento tan difícil. Shen Shou finalmente despierta con su cara llena de vendas y sus padres están realmente felices por ese milagro que acaba de ocurrir. Lu Wei está empacando sus maletas porque quiere buscar a su amado. En ese momento recibe una llamada y este resulta ser Shen Shou. Ella empieza a llorar y le dice que no le importa en qué se convierta, porque lo que ama no es su rostro sino a él. Y él con lágrimas en los ojos le pide que por favor lo espere por medio año. Tiempo después, ella organiza una exposición de fotografía para darle una sorpresa a su amado cuando vuelva. Mientras tanto, él está trabajando mucho en su rehabilitación y terapia para ser el mismo de siempre. Durante ese tiempo que no estuvieron juntos, ambos no dejaron de hablar por teléfono, demostrando que el amor puede superar las barreras de la distancia y la enfermedad. Todos en el instituto están realmente emocionados por la exposición y quieren colaborar con ella para que todo salga bien. Nuestro galán salió bien de las operaciones y se ve realmente guapo. Él no ve la hora de estar por fin con su amada Lu Wei. Llegó el día de la exposición y todos disfrutan de ella. Simplemente todo quedó hermoso. Sin embargo, su amado aún no llega, lo que la pone realmente triste. Cuando él finalmente llega, le avisan que ella se acaba de ir, así que va corriendo a buscarla. Él la llama y ella de inmediato corre hacia él, y cuando lo ve, lo reconoce y grita su nombre. Esta escena es realmente conmovedora. Ella lo lleva a la exposición y él se queda anonadado al ver solo fotos de todos los momentos que vivieron juntos. También ve un rompecabezas que ella con mucho amor hizo de los dos. Él se conmueve hasta las lágrimas y más cuando ella le canta la canción de los dos. Ambos lloran y se dan un muy tierno abrazo. Nuestros tortolitos son simplemente adorables. Ellos se encuentran con sus amigos y estos están felices al verlos juntos y enamorados. Todos sus compañeros de la universidad están realmente contentos y celebran juntos su regreso. Ella progresa en la fotografía y él se siente realmente orgulloso de ella. Tiempo después, nuestros tortolitos van al pueblito donde se conocieron y recuerdan todo lo que vivieron allí. Ahora nada ni nadie podrá separarlos. Como se les hizo tarde, deben pasar la noche allí, así que se quedan en un hotel por ahora en habitaciones separadas. Sin embargo, de repente se va la luz, así que bueno, debido a las circunstancias, deciden entrar a una habitación y prender velas. Allí él le muestra la cicatriz de su cara y ella lo acaricia. Y rato más tarde, en ese ambiente tan romántico, nuestros tortolitos se terminan dando un tierno beso. Al día siguiente, ella lo lleva a la rueda de la fortuna para ayudarlo a vencer sus miedos. Y él está muy a gusto al lado de su amada. Y así termina esta hermosa historia de amor con nuestros protagonistas superando sus sueños y corriendo juntos
a un futuro lleno de amor y felicidad. Cuando veo tu rostro es un drama chino del año 2023 con una trama que nos hace reflexionar sobre la triste realidad de quienes sufren acoso debido a alguna discapacidad. Sin embargo, nos alegra saber que todos aquellos quienes le hicieron daño a nuestra protagonista recibieron su merecido, y sus verdaderos amigos se quedaron allí para apoyarla en las buenas y en las malas. Por eso, si te gustan los dramas que te hagan reflexionar y que tengan ese toque de humor y romance característico de los C-dramas, Cuando veo tu rostro es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.